buenas, saludos y bienvenidos aquí en Teledeporte a una de esas grandes citas del año con el ciclismo a los últimos 50 kilómetros de esas carreras que enamoran simplemente con verlas un día. Hablamos de la Strade Bianche, una carrera que llega en este 2016 a su 10ª edición. Prácticamente 50 kilómetros para el final, exactamente 49. De un quinteto de cabeza se acaba de descolgar por ese problema mecánico que ha tenido, se le ha salido la cadena, Salvatore Puccio, el corredor italiano del equipo Sky, con lo cual deja por delante a 4 corredores con medio minutito de ventaja sobre un grupo cada vez más reducido de los elegidos de esta edición. Por delante están Gianluca Brambilla, el corredor italiano del equipo Ethics Quick Step, Brent Buchwalter, el estadounidense de BMC, Andy Gripko, el ucraniano del equipo Astana, y Maxime Montfort, el corredor belga del equipo Lotto Soudal. Ese es el instante en el que tiene ese problema, se le sale la cadena a Salvatore Puccio. 4 corredores que aguantan por delante, los 4 con rematadores para el final de esta prueba, cuando vemos aquí el problema de 2 compañeros de Alejandro Valverde en esta prueba, Dyer Quintana y un hombre tapado ahí por la vegetación que no acabamos de ver exactamente quién es, pero lo importante desde el punto de vista español, desde el punto de vista del equipo Movistar, es que Alejandro Valverde está delante y aguantando con los mejores. El último empujón ahí de José Luis Jaimerena para echar para adelante a Dyer Quintana. Lars Petter Nordhaug, el hombre que ahora por parte del equipo Sky salta del grupo. Como ven, sopla fuerte el viento y ese es el grupo donde están todos los favoritos, todos excepto uno, Damiano Cunego, el veterano corredor italiano del equipo Nippo Vini Fantini, que caía en el tercero de los 9 tramos de Sterrato, de estos caminos sin asfaltar de la Toscana italiana. Tenía que abandonar, ha sido trasladado al hospital. A priori, los males mayores los tiene en muñeca y codo. Una jornada en la que se preveía que la climatología iba a ser muy dura y muy adversa, pero aparentemente está lloviendo menos de lo que cabía esperar. Esta mañana, a la hora de llegar al control de firmas, a eso de las 9:30, caía una lluvia finísima en el momento de darse la salida. Había parado en los primeros kilómetros, les ha vuelto a llover y ya hace unos cuantos, desde que nosotros aquí por línea interna estábamos pudiendo ver la señal de la carrera, que no les está lloviendo absolutamente nada. Incluso al paso de los vehículos, de las motos y de las bicicletas, se levanta ese polvo blanco tan característico de esta prueba, que, como decimos, llega a su 10ª edición. Un hombre, Alejandro Valverde, ya sabe lo que es estar en el podio. Ha sido tercero en las 2 últimas ediciones. Hoy sin duda es uno de los grandes favoritos a subir a lo más alto del podio. Junto a Alejandro Valverde, ¿qué grandes favoritos hay aquí? Zdeněk Štibar, el checo, ganador del pasado año cuando se impuso por delante de Greg Van Avermaet, el belga, que está aquí presente y sin duda va a ser otro de los grandes favoritos, más aún cuando el belga llega en un estado de forma excepcional. Lo demostró justo hace una semana imponiéndose en la Omloop Het Nieuwsblad. También gran favorito Vincenzo Nibali, ya ha participado unas cuantas ocasiones, no ha acabado estando cerca del triunfo nunca, pero es un corredor muy grande, muy importante, y además llega en un buen momento de forma después de haberse impuesto en la general final del Tour de Oman. Y por citar un par más, Peter Sagan, el campeón del mundo, que todavía no ha ganado luciendo ese maillot arcoiris en este año 2016, que ha sido 2 veces segundo en 2013 y en 2014, y junto a ellos también, entre los grandes favoritos, Fabian Cancellara, el corredor italiano que participa en esta ocasión por 8ª vez en la Strade Bianche de las 10 ediciones. Le gusta esta carrera, la ha ganado en 2 ocasiones, y si hoy consiguiera imponerse, además de ser el primero y único en conseguir esos 3 triunfos, ha dicho la organización que el vencedor de 3 Strades Bianches tendrá derecho a bautizar uno de los tramos de Sterrato de tierra
de la Toscana con su nombre. Estamos a 47 kilómetros para el final, lo que es cabeza de carrera, con esos poquitos segundos de ventaja sobre el pelotón de los grandes favoritos. Todavía les quedan aproximadamente 4,5 kilómetros para salir de este sexto de los 9 tramos de tierra, de estos tramos no asfaltados. Estamos en el sexto, en el más largo, en el de 11,5 kilómetros, en el que tradicionalmente más sufren los corredores y en el que también habitualmente se rompe la carrera y se acostumbra a hacer la selección definitiva, como de hecho se ha podido comprobar en imágenes anteriores en el grupo de unos 50 perseguidores de lo que entonces era quinteto de cabeza, cómo se ha ido desgranando ese grupo, cómo se han ido cortando corredores y cómo hombres fuertes que llevaban a varios ayudantes en el grupo se están quedando solos, como por ejemplo le estaba pasando a Alejandro Valverde después de ese problema mecánico de Dyer Quintana, el hermano de Nairo, el vencedor del Tour de San Luis este año y que difícilmente va a poder contactar, aunque eso lo veremos en los próximos kilómetros. Por delante aguantan estos 4: Gianluca Brambilla, Brent Buckwalter, Andrij Gripko y Maxime Monfort. En terreno intermedio entre cabeza y pelotón, Lars Petter Nordholt, el noruego del equipo Sky. Un equipo Sky que está jugando valiente, que está jugando al ataque, a meter corredores por delante. Lo consiguió con Puccio, que se ha tenido que quedar después de sufrir ese problema mecánico. Y aquí tenemos a otro hombre que puede tener muchas cosas que decir, como es Jan Bakelans, el corredor belga, del equipo francés AG2R, un hombre que viene en un muy buen momento de forma, viene de ser segundo en la Drôme Classic, esa prueba francesa de un día larga de 203 kilómetros, donde quedó segundo, superado tan solo por el campeón de Chequia, el corredor del Ethics Quick Step, Peter Bakoc. Hemos dicho ese sexteto de grandes favoritos con Stibar, con Van Avermaet, con Vincenzo Nibali, con Alejandro Valverde, con Peter Sagan, con Fabián Cancellara, pero también hay una muy buena retahíla de corredores aparentemente en segunda y tercera fila que podrían tener muchas cosas que decir si tuvieran aquí un día más o menos inspirado. En Ethics, a la principal baza de Zdeněk Stibar, siempre se puede añadir Peter Bakoc, que está en ese grupo perseguidor, si no se ha descolgado en los últimos instantes. También está Bob Jungels, el luxemburgués, que llega también en un buen momento de forma. En AG2R la Mondiale, sin duda, Jan Bakelans va a ser el hombre a jugar por parte del equipo francés. En Astana, todo para Nibali. Bardiani, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar Sonny Colbrelli, el corredor italiano que viene de ganar el Gran Premio de Lugano. Aquí está Bakelans, de nuevo reintegrado al grupo, y ahí justo por delante de él, con ese dorsal 41, el líder del equipo, Bardiani, cuando van entrando corredores, aprovechando este momentito de relativa calma, y volvíamos a ver cómo tenía de nuevo problemas mecánicos Salvatore Puccio, un hombre que no acababa de poder solventar esas dificultades. Un Salvatore Puccio que el pasado año era 13º. También habría que contar con Davide Rebellin, el veteranísimo corredor italiano del equipo CCC, un hombre que curiosamente a una edad tan avanzada, 44 años, debuta este año. Pero siempre puede tener cosas que decir. Lampre seguramente se lo jugará todo a Diego Ulissi, y como segunda baza podría estar el polaco Przemysław Niemiec, el hombre que fue noveno el pasado año en esta Strade Bianche. Lotto Soudal tiene por delante a Maxime Monfort y tiene un hombre del que se puede esperar lo mejor a pesar de su grandísima juventud. Thierry Benoit, un belga de 21 años, a puntito de cumplir los 22, de hecho lo hará el próximo viernes, que está haciendo un grandísimo principio de temporada. Debuta en esta prueba, estaba ahí en el grupo de delante, aunque ahora no lo vemos, y este es Lars Petter Nordholt, en ese intento de contactar con el cuarteto de cabeza y de ocupar el sitio que estaba ocupando ahí por delante hace unos kilómetros Salvatore Puccio.
pero está apretando mucho el intercomunicador. Supongo que está pidiendo referencias ante la dificultad de saber exactamente si se está acercando o está perdiendo comba con este cuarteto, del que sin duda el que más está tirando aparentemente por los tramos de imagen en los que lo hemos ido viendo, Brent Buckwalter, el corredor estadounidense del equipo BMC, seguro que interesado en darle vida y en darle velocidad a ese grupo de cabeza, confiando muy mucho en el estado de forma en el que llega su líder, el belga Greg Van Avermaet, el ganador hace una semana de la Omloop Het Nieuwsblad. Greg Van Avermaet, que fue segundo el pasado año, superado tan solo por Zdeněk Štibar. Un Zdeněk Štibar que de hecho en su única participación consiguió el triunfo. También en su única participación consiguió el triunfo Michał Kwiatkowski, el polaco del equipo Sky, ex corredor del equipo Ethics Quick Step, aunque también no deja de ser una gran duda en qué momento de forma puede llegar Michał Kwiatkowski. Los grandes, los cracks, pueden coger el momento de forma en cualquier instante, en un solo día, pero Kwiatkowski a priori no llega aquí en la mejor forma después de que el polaco solo haya podido competir 3 días. Todos ellos en la Challenge de Mallorca. Es verdad que en 2 días fue segundo y se tuvo que saltar la Volta al Algarve, esa prueba portuguesa, se la tuvo que saltar por enfermedad, con lo cual siempre será una duda en qué estado llegará Michał Kwiatkowski. Cunego era un hombre que podría tener sus cosas a decir, un hombre que el año pasado fue 16º, pero como hemos dicho ya ha tenido que abandonar. Y en el equipo Trek, que trabaja claramente para Fabián Cancellara, la otra baza sería Jasper Stuyven, el corredor belga, que el pasado domingo se imponía en la Kuurne-Bruselas-Kuurne con una escapada en los 17 kilómetros finales. Y con una escapada consiguió Fabián Cancellara su último triunfo, el de 2012. Un Fabián Cancellara que es de los vencedores de la Strade Bianche, el que ganaba en ese 2012 con más edad. Lo hacía con 30 años. Todos los demás estaban en el abanico de los 20, y el más joven de todos en vencer en 2013, hace 3 años, Moreno Moser, el corredor del equipo Cannondale, que se impuso con 22 años. Kwiatkowski lo hizo con 23, el sueco Thomas Lockvis en 2009 lo hizo con 24, Kolovnev, que ganó en 2007, el primero de todos, lo hizo con 26, y el año pasado Štibar ganaba con 29. Cuarteto de cabeza. Las condiciones del terreno mejores de lo que cabía esperar por las predicciones meteorológicas, pero ahí ven las dificultades de esos baches, de esos surcos, de esos problemas mecánicos que se pueden encontrar siempre los corredores en este terreno. Ya salen ahí con ese giro a izquierda del sexto tramo de este rato, el de Monte Santemaria, de 11 kilómetros y medio. Y Alejandro Valverde contando ahí con un ayudante, si no me equivoco, Marc Soler, el corredor catalán del equipo Movistar. Un Alejandro Valverde en su cuarta participación en la Strade Bianche. En 2003 fue decimotercero, en 2013, perdón, fue decimotercero. Los 2 últimos años ha sido tercero, ha estado en el podio. Es una carrera que le gusta a un hombre que ya lleva con el triunfo conseguido en la etapa de Peñas Blancas, ese triunfo de etapa más la general final de la Vuelta a Andalucía. El murciano profesional desde 2002 ya suma 92 triunfos como corredor profesional, aspirando en el que sería sin duda un grandísimo año a llegar a los 100 triunfos, a las 100 victorias. Ese es el perfil, ese es el momento en el que se encuentra la carrera. 40 kilómetros para el final, en una edición que es la más corta de todas las 10. Con 176 kilómetros es la más corta, 4 menos
que la primera de todas, la de 2007, cuando tuvo 180 kilómetros, 181 tuvo en 2008 y curiosamente la más larga fue la del pasado año, la de 2015, sobre 200 kilómetros. Se ha reducido el kilometraje total en 24, pero ha crecido en aproximadamente 7 kilómetros más la cantidad de kilómetros por camino, por esos tramos de gravilla, de tierra. 52 kilómetros, 800 metros los que tendrán que completar en esos tramos de este rato de tierra, lo que viene a equivaler a un 30% del recorrido, y eso es mucho. En la prueba por excelencia con estos tramos de tierra, en ese sentido, diferente a todas las del calendario. Y atención al acelerón, al hueco que están abriendo los de cabeza, doblando prácticamente la ventaja que teníamos al principio de esta transmisión, que estaba en torno a los 30 segundos, 30 y pocos, pues ya se están yendo por encima del minuto. De momento trabaja el equipo Movistar con ese ayudante que tiene ahí Alejandro Valverde, mientras otros equipos restan a la espera ahí en segunda fila. También hemos visto trabajar muy duramente al equipo Trek Segafredo para que no se desmadraran las escapadas, señal de que Cancellara está muy bien. Y en declaraciones que nos han puesto al principio de la transmisión, oíamos a un Fabián Cancellara al que incluso le gustaba, salivaba con la idea de que fuera un día un poquito de perros, con mala climatología, y eso le hacía crecer en sus ilusiones, en sus ambiciones de conseguir el triunfo. Salvatore Puccio ya ahí en la zona de entre coches, en la persecución del pelotón, y aquí entre las motos avisándose con el sonido de claxons de que tengan cuidado a la hora de adelantar corredores, porque hemos visto en las últimas fechas cómo han pasado cosas que no deberían suceder con los vehículos que acompañan a los corredores y que hay que luchar por evitar. Han salido de ese sexto tramo, el más largo, el de 11 kilómetros y medio, el de Monte Sante Marie. Ya solo les quedan 3 por delante. Ahora van a tener un tramo de unos 18 kilómetros aproximadamente, algo menos ya porque ya hace un poquito que han salido del anterior, unos 18 kilómetros de enlace hasta el séptimo sector, el de Monteaperti Vico d'Arbia, un sector de tan solo 800 metros, eso es el séptimo. El octavo se lo encontrarán después de 4 kilómetros aproximadamente de transición. Octavo sector de 2 kilómetros y medio que arranca a 19 kilómetros y medio para el final. Un sector de 2 kilómetros y medio del que salen a 17 de meta, y ahí tendrán también un poquito menos de 4 kilómetros antes de entrar en el noveno y último sector de tierra, el sector de Le Tolfe, un sector de 1 kilómetro 100 metros. Pero con acabar los tramos de tierra no se va a acabar el sufrimiento de los corredores, porque como guinda, como parte final del pastel, les espera esa llegada a la ciudad de Siena con tramos durísimos. Pues no era Soler, sino que era el costarricense Andrei Amador. También Giovanni Visconti, otro veteranísimo, 2 grandes ayudantes ahí para Alejandro Valverde, mientras veíamos como el acompañante de Vincenzo Nibali es Jakob Fuglsang, el corredor danés, que también llega en un muy buen momento de forma. Jakob Fuglsang, aquí tenemos a Vincenzo Nibali, un hombre que también tiene hoy aquí corriendo a su hermano. A Antonio Nibali. Vincenzo tiene 31 años, su hermano Antonio Nibali tiene 23, corredor del Nippo Vini Fantini, ese equipo que hoy comandaba Damiano Cunego, pero que ha resultado mal parado. Edición más corta de las 10 de Strade Bianche, y también además cambiando el
origen en las dos últimas ediciones, 2014 y 2015, en torno a las distancias siempre hay de 200 kilómetros. Salieron de San Gimignano, ese precioso pueblecito cercano a Siena, y en esta ocasión han arrancado de Siena para volver a la misma ciudad que siempre ha sido el destino de esta prueba. Una prueba que también durante 4 años, de 2010 a 2013, salió de Gaioli in Chianti. Pues otro hombre más para ayudar a Vincenzo Nibali. Gatis Smukulis, el corredor letón. Y Valverde atentísimo. Decíamos que Alejandro Valverde lleva 92 triunfos como corredor profesional. Y vamos a ver si llega a los 100 en esta temporada. Un hombre que el próximo mes de abril cumplirá los 36. Pues de esos 92 triunfos de Alejandro Valverde, solo uno lo ha conseguido en tierras italianas cuando ganó la máxima Roma. Cosa que hizo en el año 2014. Y un Alejandro Valverde que en este 2016 se va a estrenar en competición en el Giro de Italia, que también va a hacer a priori el Tour de Francia, que aspira a disputar los Juegos Olímpicos de Río, y vamos a ver si se atreve, si le quedan ganas, si le quedan fuerzas en un año que sería auténticamente de locos y agotador para el murciano, de disputar la Vuelta Ciclista a España, todo eso en el año en el que va a cumplir los 36. 92 triunfos, y eso que estuvo 2 años, 2010 y 2011, sancionado por dopaje. Mejor año del murciano, 2004, cuando consiguió 15 triunfos. Va fluctuando la ventaja de los 4 de cabeza, que había bajado ligeramente por encima de los 40 segundos. Ahora vuelve a acercarse al minuto. También Sky muy activo, muy revoltoso, con Michał Golas, el polaco, tirando ahora de este grupo, en el que no he acabado de identificar a Kwiatkowski. Casi seguro que está ahí, en este grupo en el que a priori no falta ninguno de los favoritos. Por faltar, si acaso falta este año en Lotto Jumbo el belga Sepp van Marke, el hombre que estuvo hasta la parte final con los 3 mejores del año pasado, con Stibar, con Van Avermaet y con Alejandro Valverde. Un Van Marke que se descolgaba en los últimos kilómetros. Sébastien Turgot, el corredor francés del equipo AG2R, que lo va a fiar prácticamente todo a las fuerzas de Jan Bakelans. Jan Bakelans, que solo ha disputado anteriormente a esta ocasión la Strade Bianche, cuando fue el 51 en la general final del año 2010. Y Jan Bakelans, que se presenta aquí en la Strade Bianche con 9 días de competición este año, el hombre que le ha dado el único triunfo de momento a AG2R en esta temporada 2016. Bakelans, que ganaba la 4ª etapa del Tour del Mediterráneo. Cuarteto de cabeza con Brambila, Andriy Gripko, Buchwalter, Maxime Montfort. 4 corredores representantes de 4 escuadras que tienen a algunos de los grandes favoritos al triunfo final. 18 equipos en la línea de salida, 12 de la máxima categoría World Tour, más 6 continentales profesionales, 144 corredores, todos los 18 equipos con el máximo de 8 unidades. Ahora la ventaja que vuelve a bajar un poquito a los 41 segundos. Solo un equipo español presente y 10 corredores españoles, que son 4 del equipo Movistar: Alejandro Valverde, Jorge Arcas, Marc Soler y
Fran Ventoso, a los que hay que sumar Víctor de la Parte, el vitoriano del equipo CCC, ese hombre que hizo una buena vuelta a Valencia y una mejor vuelta a Murcia, aunque por enfermedad ha tenido que parar y no sabemos en qué momento llegaba exactamente aquí a esta Strade Bianche. Después 2 corredores del Novo Nordisk, ese equipo estadounidense, que son David Lozano y Javier Mejías, más Enrique Sanz, el ex corredor de Movistar este año en el South East Venezuela, ese equipo italiano. Y por último, Markel Irizar, el corredor vasco del Trek. Nada más darse la salida de esta Strade Bianche, se formaba una escapada de 8 corredores, donde estaban Jesse Sergent de AG2R, Tiziano Dall'Antonia del Androni, Lorenzo Rota del equipo Bardiani, también se metía Marcin Rosek del CCC, 2 hombres del Lotto Soudal, Jens de Boucher y Pim Lidjar, más Riccardo Stacchiotti, corredor del Nippo Vini Fantini, que al igual que su compañero Damiano Cunego se iba al suelo en el 5.º tramo de tierra, aparentemente sin más problemas. Esos 8 corredores, más, me faltaba uno por nombrar, Tom van Asbroek, el corredor del equipo Lotto Jumbo, han llegado a tener aproximadamente 6 minutos como máxima ventaja, pero han sido neutralizados poquito antes de que se produjera este salto. Decíamos que Lotto había metido en la primera escapada del día a 2 hombres, al ex campeón de Bélgica, Jens de Boucher, y a un hombre tan potente como el holandés Pim Lidjar. Ahora ha colocado aquí a Maxime Montfort. Desde luego está peleón, está muy activo el equipo Lotto Soudal, y siempre resguardando para el final a Thierry Benoit, el corredor belga, en su primer año como corredor profesional, más allá de los pocos meses de 2015 en los que estuvo a prueba estagiaire en el equipo Lotto Soudal. Pues trabajazo el que está haciendo el equipo Movistar, porque han llegado otros 2 corredores ahí delante, sin duda para aplaudir el trabajo que está haciendo el equipo Movistar. Después saldrá mejor, saldrá peor, pero lo están peleando, lo están luchando. Cuando tiene aquí este problemita Alessandro De Marchi, el italiano de BMC, ganador de una etapa de montaña de la Vuelta Ciclista a España del pasado año. 144 corredores en la línea de salida. Por supuesto, el país con más representantes, Italia, 53 exactamente, por delante de Bélgica con 14, y en tercera posición España con esos 10 que citábamos. Por detrás ya Polonia con 8, Holanda también con 8, Francia con 6, Australia con 5. Se había hablado de ese mal tiempo, al final está siendo más benigno. No, veía mal desde lejos. No, siguen siendo los 2 ayudantes de Alejandro Valverde. Eran corredores de Sky los que estaban por ahí delante y no lo apreciaba en la distancia. Ahí está tras Alejandro Valverde Michał Kwiatkowski, y el que tiene buenos ayudantes es Vincenzo Nibali. Nibali en su 5ª participación. Decíamos que nunca se le ha dado del todo bien esta prueba, más allá del momento de forma en el que llegara según sus diferentes planteamientos de calendario. Seguro que este año llega en un mejor momento por disputar el Giro de Italia. La mejor plaza de Nibali en la Strade Bianche fue en 2012, cuando acabó 15º. Fue 24º en 2008, 37º en 2010. El pasado año también corrió esta prueba, solo fue el 40. Grecabole, ese hombre del equipo Nippo Vini Fantini que veíamos, y también aguanta aquí en el grupo de los de delante por parte del Lotto Jumbo, el que sería su baza a jugar, el holandés Robert Gesing, acompañado por Bertian Lindemann. Repetición de ese otro momento de problemas para Salvatore Puccio, y ahí por la parte izquierda, con ese maillot distintivo de campeón de Chequia y el dorsal número 7, Peter Bakoc, el hombre del Ethics Quick Step, que viene de ganar la Drôme Classic en Francia
demostrando que se encuentra bien. Y en estos últimos kilómetros de enlace entre sexto y séptimo tramos de tierra, seguro que con un punto más de tranquilidad, están entrando corredores por detrás. Cuando veíamos ahí perfectamente situado y muy fácil de identificar por el maillot de campeón del mundo a Peter Sagan. Y ahí también, dorsal número 1, Zdeněk Stybar. Están aquí y por delante de Stybar también situado Thijs Benoot, el jovencísimo corredor belga del equipo Lotto Soudal. 30 kilómetros para el final. Circulando con un poquito de retraso sobre el horario previsto por la organización. El horario intermedio había calculado unos 40 kilómetros por hora, cosa que puede acabar sucediendo por la casi con seguridad mayor velocidad que van a imprimir en esos últimos kilómetros. De todos los triunfos de los 9 anteriores en Strade Bianche, la edición más rápida fue la de 2011, cuando se imponía Philippe Gilbert, el corredor belga, que ganaba a una media de 40 kilómetros 80 metros por hora. La edición más rápida, poquito más rápida que la de 2012, cuando ganaba Fabián Cancellara, un Cancellara que atacó a 12 kilómetros para el final. Ya nadie le pudo atrapar. Veíamos ahí sacudir las piernas a Grega Bole, al corredor esloveno del equipo Nippo Vini Fantini. Mientras justo por detrás de él circulaba Davide Vigano, el italiano del Androni Giocattoli. Y la edición más lenta hasta el momento, la de 2014, la de hace 2 años, cuando se imponía Michał Kwiatkowski, el polaco, en ese año en el que acabaría consiguiendo el maillot arcoiris de campeón del mundo en Ponferrada. Ganaba esa edición a 36 kilómetros 874 metros de media. Diego Ulissi, el italiano del equipo Lampre, aguantando también ahí con los mejores, igual que Davide Rebellin, igual también que Tomasz Marcinski, ese campeón de Polonia, corredor del equipo Lotto Soudal, circulando ahí al ladito de Sebastián Turgold. No echamos de menos a ninguno de los favoritos en ese grupo de los elegidos, que se debe haber engordado en unas 10-15 unidades, y yo calculo que vuelve a haber ahí en torno a las 40 y pocos corredores. Por aquí delante hay entendimiento, incluso en los últimos kilómetros. Está teniendo un papel más activo al frente del cuarteto de escapados Gianluca Brambilla, que en los primeros momentos era de los que racaneaba más ese esfuerzo. Pero el trabajo de Sky, el trabajo de Movistar, que está reduciendo las diferencias prácticamente siempre, más allá de alguna curva enlazada, están teniendo ahí a la vista a los corredores de cabeza, y eso siempre les da un gran punto de tranquilidad. También aquí Bob Jungels, el campeón de Luxemburgo. Muy buena representación de Lotto Soudal, más allá de estar peleándolo. Bart de Klerk acompañando a Thijs Benoot. También ahí ese corredor del equipo Tinkoff, Manuele Boaro, el corredor italiano de Tinkoff. Vamos a ver aquí qué es lo que nos enseñan. Yo creo que más un acelerón que un demarraje de Gianluca Brambilla. 27 kilómetros para el final. Eso quiere decir que están a 3 kilómetros prácticamente exactos de entrar en el antepenúltimo tramo de este rato de tierra, el de Monteaperti Vico d'Arbia. Un tramo corto de
800 metros, pero siempre es una incomodidad, además de que en esos tramos de tierra acostumbra a haber siempre importantes desniveles en el terreno. Por ejemplo, en el penúltimo tramo, el octavo, prácticamente al principio, cuando restan 19 kilómetros para el final de la Estrade, se encuentran, hay una pendiente del 15%. En el último tramo de este rato, el de Letolfe, van a encontrar tramo desnivel máximo de un 18%. Y ya en las calles dentro del casco antiguo de Siena, a unos 600 metros aproximadamente del final, en un tramo de calle que se les hace absolutamente eternos, tienen un 16% de pendiente. Ese tramo que corona, que desde atrás se ve un arco por el que no acaban pasando porque justo antes giran a la derecha, y normalmente el que hay a unos 450 metros para el final corona en primera posición, difícilmente ya nadie le puede quitar esa posición preferente, porque además los últimos aproximadamente 150 metros incluso son en descenso, buscando la línea de meta de Piazza del Campo, esa preciosa e histórica plaza central de Siena. 10ª edición de la Strade Bianche masculina, que ha coincidido también con la segunda edición de la Strade Bianche femenina, que además en este 2016 servía para abrir el calendario de pruebas World Tour del circuito femenino. Si ellos compiten sobre 176 kilómetros, ellas lo han hecho sobre 121, con 7 tramos de tierra que completaban un total de 22 kilómetros. Ellas tomaban la salida a las 9:30 de la mañana, justo cuando los hombres empezaban ese control de firmas de algo más de una hora, y en torno a la 1 de mediodía llegaban las mejores a la línea de meta, donde se ha impuesto, han llegado las 3 juntas ahí a las calles de Siena, se ha impuesto la más fuerte, obvio, la británica, la campeona del mundo, título conseguido el pasado año en Richmond, en Estados Unidos, Lizzie Armitstead, la corredora del Bulls Dolmans, que ha ganado por delante de la polaca Katarzyna Niewiadoma, corredora del equipo Rabobank, y tercera, una mujer muy buena, pero que en grandes competiciones muchas veces ha repetido esa misma plaza, la sueca del equipo Wiggle, Emma Johansson. Se lo han jugado las 3, la más fuerte, la campeona del mundo, Lizzie Armitstead, una mujer que ha competido, que ha disputado 2 pruebas este año, 2 pruebas de un día, en las 2 se ha impuesto, y Armitstead, que ha conseguido resarcirse del resultado del pasado año cuando fue segunda. 25 kilómetros para el final, con ese aviso de la pendiente que se van a encontrar del 12%, y a puntito de entrar en medio kilómetro, un poquito menos, en ese antepenúltimo tramo de tierra blanca de Strade Bianche del Sterrato de la Toscana. 800 metros, pero con pendientes siempre interesantes, siempre importantes, y con 4 corredores de cabeza que ya estaban dejándose ir, tirando ya casi de inercia, sabiendo que el pelotón no está por la labor de darles ninguna alegría, y además sabiendo los 4 que, como buenos trabajadores, como buenos lugartenientes, los hombres fuertes, las bazas del equipo, están por detrás. Por detrás, cerrando hoy ahora ese grupo, el corredor del Sky, Gianni Moscon, el italiano. Una gran sorpresa verle ahí delante, ese dorsal 158, un corredor jovencísimo, es el tercero más joven de todos los 144 que han tomado la salida en esta Strade Bianche. Por detrás de él, sala de recuperación para el costarricense Andrei Amador, Brent Buckwalter,
el que más ha invertido en esta escapada, el que quiere seguir dándole un puntito de velocidad cuando ya ingresan justo en ese instante en el séptimo tramo de tierra. Quizá ha entrado con un punto demasiado de desarrollo Maxime Montfort. Parece tener ahí dificultades tirando de desarrollo. Brambilla, al que el ánimo se le viene arriba cuando la carretera se empina. Giovanni Visconti. Y esto suponemos imágenes de la piazza del campo, de la línea de meta. De esa imagen, si es verdad que corresponde a la línea de meta como todo indica, nos vendría a decir que en este momento no llueve, aunque hace cosa de 3/4 o 1 hora estaba lloviendo ligeramente ahí en esa línea de meta. Problemas para aguantar el ritmo de Michał Golas, el corredor polaco. Brambilla, decidido a darle un punto más. El que quiera pillarle, que sufra. Y los que están sufriendo para no descolgarse, Andriy Gripko, el ucraniano del equipo Astana, Maxime Montfort, el belga del equipo Lotto Soudal, muy bien Brent Buchwalter. Y ahí el grupo de los más fuertes, con Giovanni Visconti, el veterano corredor italiano. Trabajo anda aquí para Alejandro Valverde. Visconti, que al igual que Fabián Cancellara y Oscar Gatto, disputan su 8ª Strade Bianche. Los que pierden contacto, Davide Vigano, el que lucha por impedirlo. Kozatiev, el kazaco del equipo Astana. Y aquí los problemas para aguantar. Simone Ponzi, el italiano de CCC, quedándose en ese grupito. Una Strade que ha tenido bastante velocidad, que ha cortado el pelotón en más de una ocasión, y que a 50 kilómetros para el final de los 144 de la línea de salida ya solo aguantaban ahí delante unas 50 unidades. El grupo estiradísimo, ya han salido de ese antepenúltimo tramo de tierra y les quedan 2,5 kilómetros para ingresar en el penúltimo, el de Colle Pinzuto, un tramo ya más largo de 2 kilómetros 400 metros, del que lo más duro está al principio, cuando más o menos a 19 kilómetros para el final, al principio de ese tramo de tierra, se van a encontrar esa pendiente del 15%. Lo de este hombre ya no es normal. Lo de Salvatore Puccio ya es un auténtico calvario. Debe ser difícil acumular más problemas en menos tiempo. Debe ser absolutamente desesperante. Primero dices, bueno, me quedo del grupo de escapados, me reintegro al pelotón, a ver qué puedo hacer ahí por ayudar a mis jefes, especialmente a Michał Kwiatkowski. Después otro problema, le descuelga del grupo principal, se acerca al coche del equipo para habituallarse. Y otra vez, otro problema que le deja por detrás. Gianluca Brambilla, el pequeño corredor y buen corredor italiano de Ethics Quick-Step. Otro equipo que también ha trabajado en la parte primera de la Strade Bianche, vigilando que las escapadas no se desmadraran. Ethics, que tiene a Stibar como gran baza, Bakoc en la reserva, Brambilla peleándolo, Jungels atento, y la velocidad que provoca esto. Ver cómo corredores que soñaban con aguantar ahí delante con los mejores tienen que encontrar amiguitos
con los que intentar ponerse de acuerdo para reintegrarse al grupo de los más fuertes, pero normalmente estas debilidades que se muestran en kilómetros precedentes acaban explotando en la parte final. Aguanta ahí Peter Sagan, aguanta también Diego Ulissi, está ahí también el vencedor del año pasado, Zdeněk Štibar. Todos los favoritos. Si acaso en un rápido vistazo echaba de menos a Peter Bakoc. En una imagen aérea me parecía ver un maillot muy blanco, el del campeón checo, que aparentemente habría perdido contacto. Brambilla dando continuidad a su esfuerzo, a la estrategia del equipo Etixx Quick Step. No, ahí está Bakoc. 14 segundos tan solo de cabeza a este grupo perseguidor. Entrando a puntito de hacerlo en ese penúltimo tramo. No les queda nada. De hecho, Brambilla puede estar incluso ya pisando tierra. Todavía no. Pero va a entrar inmediatamente. Pedalear alegre en un tramo llano o de falso llano, y ahí, con ese giro a la derecha, entra en el penúltimo tramo de este rato. Y ahí, aunque no le ha dado tiempo de leer la indicación, seguro que lo tiene ahí, en esa pequeña chuleta que acostumbran a colocar los corredores en el manillar, y si no se lo sabe de memoria, entrando como un auténtico poseso en este tramo de tierra, con los BMC en persecución y Brambilla encarando a las primeras de cambio. Nos han quitado la imagen, pero está pasando ahí ahora por ese tramo de dificultad importante, de pendiente en torno al 15%, el corredor italiano. Unos 25 corredores ya tan solo en el grupo de los elegidos en persecución de Gianluca Brambilla, que se ha deshecho primero de Brent Bookwalter, el corredor estadounidense de BMC, y ahí sufriendo para no perder la cadencia, para no perder el ritmo. Duro, es lo que le cantan. Ahí desde la cuneta, desde los márgenes. Estirándose el grupo, empezando a sufrir Vincenzo Nibali. Atención al movimiento valiente de Peter Sagan. Este es Visconti, el italiano. Y ahí está Nibali, que está sufriendo. Igual que está sufriendo. También lo veíamos al corredor del equipo Sky, Lars Petter Nordhaug. Brambilla sabe que tiene encima a Peter Sagan. Cogiendo la parte de las roderas. Y Sagan jugando valiente, llevando a su rueda Kwiatkowski. Uy, con ese cambio que ha hecho Sagan. Y ahí llega Cancellara. Ahí llega Fabián Cancellara. Nos gusta ver al suizo ahí delante. En el último año como corredor profesional, el grandísimo Peter Sagan. No, es Štibar. Es Štibar el que ha llegado ahí a la rueda de Brambilla. Y atención a este cuarteto que se está formando en cabeza. Vamos a ver si se puede producir la reacción de Alejandro Valverde. Dos Etixx delante. Les está saliendo de momento perfecta la jugada. Brambilla, lo que le quede, que tampoco va a ser mucho, lo va a gastar aquí en favor de Zdeněk Štibar. Jugando valiente, no sabe hacerlo de otra forma Peter Sagan. Y también ha llegado hasta ahí Fabián Cancellara, ese hombre que, por lo que dejaba entrever en el tono de sus declaraciones antes de la salida, hubiera preferido un día más duro.
un día más de perros, un día de más lluvia como se esperaba. La predicción que hablaba prácticamente de un 100% de probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada y especialmente en la parte final, de momento no se está cumpliendo en una prueba que, a pesar de disputarse siempre en estos primeros días del mes de marzo, todavía en pleno invierno, en la mayoría de sus 10 ediciones, se ha disputado con una climatología más que benigna. Ahí está Van Avermaet, Fuglsang, Bakoc, Tiesj Benoot, Alejandro Valverde, Daniel Oss, está Diego Ulissi y ese corredor del equipo Sky que no he acabado de identificar y que muy bien pudiera ser Michał Kwiatkowski. Bueno, las fuerzas del chiquitín Gianluca Brambilla. ...16 segunditos, están ahí, están ahí. Me ha parecido que en ese grupo perseguidor iba tirando Jakob Fuglsang, el danés, que habría recibido la luz verde de su compañero Vincenzo Nibali para irse para adelante, pero se han juntado aquí tres galgos tremendos que, si no levantan el pie, van a hacer muy complicado que les echen el guante los que vienen por detrás. Vamos a ver, Cancellara está poniendo la calculadora en marcha. La impresión es que le pone un puntito más. Ese grupito que veíamos de Vincenzo Nibali está por detrás. No está aquí en el grupo de Alejandro Valverde, donde está Fuglsang, Ulissi, Tiesj Benoot, Daniel Oss, Van Avermaet y, a falta de confirmación, Michał Kwiatkowski. Ahí está llegando por detrás Vincenzo Nibali y Peter Bakoc, que acelera para salir a la rueda del que supongo es Jakob Fuglsang. Bueno, cómo está Etix. Dos delante y Bakoc vigilando por detrás. Tremendo lo de Etix. El equipo que, de nuevo, más triunfos lleva en este 2016, ya 14. Brambilla, sala de recuperación durante unos segundos, vamos a ver si incluso minutos, porque la carrera está muy bien para Etix y desde luego no van a estar por la labor de dejar que por detrás vuelvan a contactar. Menos de 4 kilómetros entre penúltimo y último tramos de este rato. En el último entrarán dentro de 2 kilómetros y un poquito, a 13.300 para el final. Ese último tramo de tierra de 1 kilómetro 100, con pendientes de hasta el 18%. Aquí está Jakob Fuglsang, Peter Bakoc, Daniel Oss, Greg Van Avermaet, Benoot, Alejandro Valverde, y ha entrado ese grupito donde venía Vincenzo Nibali, donde venía también, toma ya, otro Etix, que es Bob Jungels. Cancellara de nuevo en la pelea por un triunfo con este hombre, Peter Sagan, con el que hace 3-4 años se las tenían tiesas. Seguro que ahora su relación ya se ha normalizado, pero dos hombres que, si se juntan, siempre pueden dar espectáculo por la calidad individual de cada uno y por esa lucha, por esa guerra, por ese pique, si se permite el adjetivo, histórico entre ellos. Brambilla quiere datos, quiere información. Stibar, otro al que ya le va bien con el terreno seco, y no quiero imaginar lo que hubiera sido. Atención a ese arranque de Fabián Cancellara, 14 kilómetros para el final.
Hachazo tremendo del suizo. A ver si abre hueco o no. El triunfo de 2012 lo consiguió arrancando a 12 kilómetros para el final. Quiere agrandar su leyenda. Quiere hacerlo desde más lejos. Ha mirado para atrás. Ha visto que no habría hueco. Le ha pillado bien la rueda Zdeněk Estibar. Y decía de Estibar que no habría podido hacer el checo, ese hombre que ha sido 3 veces campeón del mundo de ciclocross, si las condiciones climatológicas hubieran sido peor y lo que son tramos de tierra hubieran sido tramos de barro. Ahí la técnica, la habilidad de un campeón del mundo de ciclocross, seguro que todavía habría tenido más cosas que decir. Van Avermaet, Buchwalter, Nordhout, Kwiatkowski y Valverde, que no nos está transmitiendo buenas sensaciones. Ahí está Kwiatkowski a la rueda de Vincenzo Nibali. Buchwalter, Bakoc, Van Avermaet, Tiesj-Benoot, Fuglsang. Y esperemos que la jugada le salga bien a Alejandro Valverde. Y ahí resguardado en el grupo, se pudiera aprovechar del trabajo ahora de Nibali para echarse encima de los que van por delante de ese cuarteto. Ahí está ya Siena a la izquierda, la torre de la plaza del ayuntamiento, la torre del Mangia, del Palazzo Público a la derecha, la catedral. Esta en la Piazza del Duomo, un lugar, Siena, declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad desde el año 1955, una ciudad con varios estilos, eminentemente gótica. Una ciudad situada a 50 kilómetros de Florencia, a 180 de Roma y con unos 52.000 habitantes más o menos, lo que vendría a ser el equivalente a ciudades españolas como Huesca capital o Segovia capital. Pues ya están en este último tramo, Le Tolfe, 1 kilómetro 100 y con una pendiente que se la van a encontrar después de completar ese tramo de descenso en el que estaban los 4 de cabeza. Jungels, Bakoc, Fuglsang, a Matteo Trentin, el otro hombre de Ethics Quick Step, Vincenzo Nibali, Greg Van Avermaet, Brent Buchwalter, Diego Ulissi, Alejandro Valverde, Daniel Oss, Tiesj-Benoot, Lars Petter Nordhaug, el noruego del equipo Sky, junto a Kwiatkowski y McCarthy, el hombre del Tinkoff. Pues los habíamos acertado, nos faltaba por identificar a McCarthy, el corredor del Tinkoff, el australiano, y el otro era Matteo Trentin, el corredor del Ethics. Está al fondo ese grupo perseguidor, pero justo ahí arrancaba ese tramo, seguramente ya el de máxima pendiente de lo que le resta a esta Strade Bianche, que sigue teniendo esas nubes, esos nubarrones negros encima de los corredores, de momento sin descargar. En la línea de meta tampoco estaba cayendo, eso puede suceder en cualquier momento. Un Peter Sagan que salía como todos los corredores muy abrigado esta mañana y además vestido absolutamente de negro con las franjas del arco iris en pecho y espalda. Ya se ha ido deshaciendo de esas prendas de abrigo. El calor del esfuerzo y la temperatura ambiente, que no es desagradable, le ha llevado a ese punto a Nibali. Nibali se le vuelve a cruzar Strade Bianche. Se le vuelve a cruzar. Su mejor clasificación había sido la 15ª plaza de 2012. Puede que la mejore, pero lo está pasando mal. Daniel Oss también sufriendo mucho. Cambio, Jakob Fuglsang, que debuta en Strade haciéndolo de maravilla. También debutaba el más
viejo de todos los 144 que tomaba la salida, Davide Rebellin. No ha podido aguantar un Davide Rebellin que parece que definitivamente, no es que lo quiera, simplemente que ya sorprende que con 44 años siga dándole. Parece que este 2016 va a ser el último suyo como corredor profesional en activo. Walter, y ahí vemos ya como Kwiatkowski también pierde contacto. BMC, de los 3 hombres que llevaba por delante, ya solo le queda uno con aspiraciones, Greg Van Avermaet, que ha demarrado de ese grupo de los perseguidores del cuarteto. Aquí ya calma, tranquilidad. Kwiatkowski en su única participación, en su primera participación y única hasta el momento, en 2014, había ganado. Kwiatkowski, de los hombres que llegaba aquí a Estrade con más días de descanso, aunque no fuera voluntario, solo había podido disputar 3 días en la Challenge de Mallorca, y que ha podido disputar esta Estrade Bianche porque, al revés del año pasado, ha cambiado de calendario y en 2016 no disputa, como hizo sí el año pasado, París-Niza. Una París-Niza que empieza este domingo con un prólogo de poco más de 6 kilómetros que podrán ver en directo este domingo aquí en Teledeporte. Cancellara, que volvía a poner un punto más, saliendo fácil. Otra vez Estíbar a la rueda del suizo. La televisión centrada en este cuarteto perseguidor, pero que ha perdido contacto con el grupo de hombres fuertes que va en persecución de los 4 de cabeza. 4 de cabeza entre los que sigue sorprendiendo que aguante y así de bien Gianluca Brambilla. 2 bazas a jugar, pues ahora el acelerón lo ha metido Zdeněk Estíbar. Un Estíbar, vamos a ver si llega a ese final, a esa ciudad amurallada y medieval de Siena con las mismas fuerzas que el año pasado, para imponerse y para deshacerse de sus compañeros en esa rampa del 16% que encaran a unos 600 metros para el final. Ahí está Alejandro Valverde a la rueda de Jakob Fuglsang, deseando que ese esfuerzo le lleve a estos 4 de cabeza. Pero aquí hay mucho nivel. Cuando no es uno el que acelera, es otro, y cada acelerón de estos corredores les hace ganar unos segundos, mientras por detrás no hay mucho acuerdo y normalmente unos están descargando la responsabilidad en los demás, y eso, ir a tirones, normalmente lo que provoca es perder contacto o perder metros, perdón, mejor dicho, perder metros con los que van en cabeza. Van Avermaet, segundo el pasado año, seguro que desesperado por echar el guante a los de delante y tener alguna opción. Son pocos segundos, pero a estas alturas son muchos, a pesar de que este año es la edición más corta de todas las 10 de Estrade Bianche, con 176, la más larga el año pasado con 200. Y aquí nos enseñan el diálogo de Estíbar con Gianluca Brambilla. Cancellara empieza a jugar las bazas de veterano, como diciendo: ¿a qué estamos jugando? Que pueden venir por detrás y darnos detrás de las orejas. Peter Sagan, al que ya le da para recoger en una coleta esa envidiable melena que posee. La Estrade, que ha ido cambiando y lo ha hecho hasta 3 veces de nombre. Cuando nació en 2007 se llamaba Montepaschi Eroica, así se llamó los 3 primeros años. Los 3 siguientes se llamó Montepaschi Estrade Bianche Eroica Toscana, y desde 2013 ya su nombre oficial es Estrade Bianche.
Una clásica que en su propia definición, y creo que le sienta a las mil maravillas, se define como la clásica del norte que se disputa más al sur. Me parece una grandísima definición. Un checo, un eslovaco, un suizo y un italiano por delante. Thies Benoot, el jovencísimo belga de Lotto Soudal. Un hombre del que ya se hablan maravillas, que es bueno en casi todos los terrenos y del que se espera lo mejor en años venideros, buscando el ciclismo belga, al que se espera el gran heredero de Tom Boonen. No sabemos cómo le saldrá a Sagan, pero siempre hay que aplaudir lo valiente que es. Otro ataque de Brambilla a 7.700 para el final. Puede ser un buen movimiento, puede ser un movimiento más que interesante por la reacción que tengan ahí Cancellara y Peter Sagan. Aprovechando este tramo de subida. Van Avermaet, Fuglsang, Valverde, Bakoc, Benoot y el arranque de Gianluca Brambilla. Ahí está de nuevo. Vamos a ver si ha sido el movimiento bueno a 7.700 para el final. Sagan en problemas. Cancellara intentando deshacer el racimo. Si es para abajo, a este a día de hoy no hay quien le gane. Auténtico espectáculo siempre encima de la bicicleta. De hecho, ni el mal tiempo, esa llovizna que había a la hora del control de firmas a las 9:30 de la mañana, no le quitó las ganas de hacer esa habitual exhibición suya, la de hacer un caballito en el pasillo de entrada al control de firmas. Lars Petter Nordhaug, el que hoy va a ser el noruego, el mejor corredor del equipo Sky. 6 kilómetros para el final. Cancellara mira para atrás, observa la situación, buscando su tercer triunfo. Si lo consigue, además de ese gran triunfo en el año de su retirada, tendría el premio de ver cómo su nombre lo llevaría uno de los tramos de tierra de los Esterratos de la Strade Bianche a partir del próximo año. Pero a este hombre no se le acaba la gasolina. ¡Qué grande Gianluca Brambilla! En los últimos 50 kilómetros, prácticamente sin ahorrar un gramo de fuerza. Se metió en una escapada con Salvatore Puccio, con Buchwalter, con Grifko y con Montfort. Los dejó atrás a todos, al último a Buchwalter, y además ha conseguido aguantar con tres que venían en contraataque: Cancellara, Stibar y Sagan. 5.700 para el final. Cuando resten aproximadamente 4 kilómetros, o sea que todavía les falta ese kilómetro y medio. Ahora ya aquí todo es más o menos falso llano. A 4 para el final. Entran en un descenso que va a acabar más o menos a kilómetro y medio de la línea de meta. Van a tener ahí 2,5 kilómetros más o menos, picando para abajo. Diego Ulissi, el italiano del equipo Lampre, mirando para atrás, incitando o queriendo incitar a los compañeros
de este septeto a darle continuidad a su esfuerzo, pero nadie parece estar por la labor. Ni Bakoc, ni Tiesj Benoot, ni Jakob Fuglsang, ni Nordhaug, ni Valverde parecen estar por esa labor. Ahí está este terreno de falso llano, de sube y baja, ya en los alrededores, en las afueras de la ciudad de Siena. Todavía le queda un kilometrito aproximadamente de pedalear con fuerza, después lanzar la bicicleta para abajo. Y aquí ven como en la carretera hay esos restos de humedad de la lluvia ligera que ha caído antes, pero siempre puede poner un punto de incertidumbre extra, un punto de peligro, quizá hacer dudar a algún corredor a la hora de entrar en alguna curva e incluso dar algún susto. Y ven ahí cómo se reflejan con esa viveza los faros, las luces de los faros de los coches, señal de esa presencia del agua, de la humedad. Brambilla acompasando la respiración con el pedaleo. Luchando porque llegue ya en breve ese tramo que va a picar hacia abajo. No va a ser un descenso a tumba abierta, pero siempre va a agradecer el poder descargar las piernas, aunque para el final les espere a todos esa infernal entrada en Siena. Infernal y preciosa. En breve, ahí está Brambilla a puntito, yo creo que es por ahí, cuando ya la carretera va a empezar a picar para abajo. Gianluca Brambilla, solo 2 triunfos como corredor profesional. Y muy lejanos el uno del otro, aunque el segundo lo tiene muy reciente, cuando ganaba en la Challenge de Mallorca, con final en Pollensa. Y su primer triunfo, hay que remontarse a 2010, lo consiguió en el Gran Premio Nobili Rubinetterie, la Copa Papa Carlo. Un corredor de 28 años, bajito, 1,70 m. Cancellara, que no quiere que se vaya mucho Brambilla para tener esas opciones entrando en Siena. Y de esos 4 corredores, de esos 3 perseguidores, se hace difícil pensar quién puede ser más fuerte en ese tramo a 600 de meta del 16% de pendiente. Seguramente, si tuviera que apostar por alguien, lo haría por Stybar, pero son 3 corredores muy fuertes, muy potentes. El grupo perseguidor del que ahora tira Fuglsang. Astana, que ya suma 9 triunfos. Los últimos de Andrea Guardini, 11 triunfos. Los últimos de Andrea Guardini en el Tour de Langkawi. Y ahí va Cancellara con otro acelerón más que de marraje. 8 segundos. La diferencia que nos cantan entre Brambilla y el terceto de perseguidores. Sagan soltando todo el lastre que tiene encima. Lastre que a veces es incluso más mental que de gramos. Sigue Ulissi. Van Avermaet, que le da continuidad. Lars Petter Nordhaug. Valverde a la expectativa. Y Brambilla con esos poquitos segundos de ventaja. Cabeza de carrera para él. En breve. Aquí ya. Prácticamente, eso es falso llano, pero
va a empezar ya a picar para arriba la carretera. Y vamos a ver si en ese giro a izquierda nos enseñan la entrada del grupo perseguidor, para poder observar las diferencias. Se mantienen esos 8 entre el terceto perseguidor de Brambilla. Lo que no sabemos es la distancia, el tiempo que tienen perdido los perseguidores, donde va Alejandro Valverde. Al final van a llegar más cerca del peor horario previsto, en torno a los 38 kilómetros por hora. Creo que siempre pecan un poco de optimistas en Strade, que habían puesto como velocidad media 40, como máxima 42, como peor 38. Pues va a estar más cerca de los 38 a priori que de los 42. Brambilla va muertito, pero sabe que no le queda otra, con lo que tiene para adelante, porque aquí ya ni fuerzas le quedarían, ni tendría sentido dejarse engullir, porque ya no tendría fuerzas para ayudarle a Zdeněk Estibar. Va muertito, entrando ahí en lo que sería la ciudad medieval, la zona amurallada, el centro de Siena. Aquí ya pica fuerte y en breve entrará en esa zona del 16%. Estibar, de los tres, yo diría que el que mejores sensaciones está transmitiendo. Aquí, esto es lo duro, esto es lo duro. Este tramo de calle que se hace eterno, lo ha metido todo ya. No le quedan más. Plato pequeño, corona más grande. Están cerca los tres perseguidores. Se trata de acertar con el momento justo, caso de tener fuerzas. Al final de esta ascensión, giro a derecha. Quedarán unos 400 metros aproximadamente. Y difícilmente, si se corona, con unos poquitos segundos se va a escapar la ventaja. Y ahora mismo, si no hay un ataque por detrás, Brambilla va a tener muchos números de llevarse esta Strade Bianche, en el que sería su mejor año y sin duda su mejor triunfo como corredor. Y además Etix, que podría hacer doblete. Vamos a ver. Esto ya no es tan duro, pero están ahí detrás. ¡Qué final tan apretado de Strade Bianche! Absolutamente terrible. Ya superan a Gianluca Brambilla, Fabián Cancellara. Vamos a ver, porque aquí ya es todo prácticamente en descenso. Se trata de jugársela en alguna de las curvas. Tendrá fuerza Zdeněk Estibar para conseguir su segundo triunfo seguido e igualar en ese apartado con Fabián Cancellara. ¿O no? Esto va a estar apretadísimo. Ya todo eso es para abajo. Tremendo el final de Strade Bianche. Cancellara. Triunfo de Fabián Cancellara en la Strade Bianche. Esas dos manos arriba, esos tres dedos al aire. Su tercer triunfo en la carrera de las carreteras blancas, de los caminos polvorientos. Tercer triunfo en su último año como profesional. Grande Fabián, grande Cancellara. Lo ha conseguido. Cómo ha calculado, cómo ha jugado con esos gramos de fuerza que tenía, cómo ha tomado el mejor sitio en cada una de las curvas, como si esto fuera un deporte de motor, y al final ha conseguido imponerse por delante de Zdeněk Estibar, que aspiraba a conseguir el segundo triunfo, igualar a Cancellara, pero ha sido el suizo el que se lo ha llevado. Y al final, como estamos viendo, Alejandro Valverde se le ha atragantado de nuevo el final, igual que sucediera el pasado año cuando llegaba en compañía de Van Avermaet y de Estibar. Ha llegado de nuevo justo Alejandro Valverde, que después de 2 años seguidos en el podio, siendo tercero, esta vez ha quedado por detrás, ha quedado cortado. Qué gran triunfo de Fabián Cancellara, con esos suizos y su bandera ahí al lado. El hombre del Trek Segafredo, que va a estar en lo alto del podio, escoltado a izquierda y derecha por 2 hombres del Etix Quick Step. Y al final, Sagan,
que había sido 2 veces segundo, que el año pasado fue 35º en su quinta participación. Peter Sagan, que ha acabado cuarto. Ahí está Espartaco. Gran momento de felicidad para el corredor suizo, ganador de la Strade. Y ya es curioso, cada 4 años, en 2008, en 2012, en 2016. Cancellara, que con este suma ya 3 triunfos en este su último año como corredor profesional. Ahí llegando Jungels, Kwiatkowski, justo por delante de ellos Visconti, Matteo Trentin, y también llegaba por ahí ese hombre del equipo Sky. Pues al final la lluvia ha respetado a los corredores. Preciosa esa plaza en forma de abanico, que esa es la forma de la Piazza del Campo. Clasificación de los 10 primeros. El 10º Alejandro Valverde, el primero Fabián Cancellara, en el mismo tiempo que Zdeněk Estibar. Tercero Gianluca Brambilla. Cuarto Peter Sagan. Quinto otro Peter, pero este Bakoc. Sexto Greg Van Avermaet. Séptimo grande Diego Ulissi. Octavo muy bien el jovencísimo Thijs Benoot. Noveno Lars Peter Nordhaug. 2 italianos entre los 10 primeros. Tercero Brambilla, séptimo Ulissi. Solo un español, Alejandro Valverde, que ha vuelto a ser el mejor de los nuestros, pero ha visto cómo se le escapaba el triunfo. Y Cancellara en otro final de nuevo ajustadísimo, pero con ese último tramo, esos últimos 200 metros picando para abajo. Se trata de entrar primero en esas curvas y ya difícilmente nadie te va a poder remontar. Hasta ahora, de las 10 ocasiones, solo en 2 el ganador y el segundo habían entrado en el mismo tiempo. Sucedió en 2011 cuando Philippe Gilbert entró en el mismo tiempo, pero primero por delante de Alessandro Balan, y también Balan entró en el mismo tiempo, pero segundo por detrás de Fabián Cancellara en 2008. Un Alessandro Balan, por cierto, el campeón del mundo de 2008 de fondo en carretera, que ha anunciado recientemente que se retira, que deja el mundo del ciclismo. No ha encontrado equipo y ha dicho que después de la última visita por sorpresa fuera de competición, por supuesto, porque no tenía equipo, de los vampiros, el corredor italiano definitivamente cuelga la bicicleta. Un hombre que estuvo en negociaciones con diferentes equipos, entre ellos el Southeast italiano, el equipo donde ahora corre Enrique Sanz, donde corre también Pippo Pozzato. No llegaron a un acuerdo. Balan lo deja, ese hombre que fue segundo en 2 ocasiones, 2008 y 2011, llegando en el mismo tiempo que el vencedor. Y esa es una de las imágenes del deporte de este sábado. Fabián Cancellara, 3 dedos arriba, la bicicleta encima. Qué grande es este tipo, de los que, como yo digo, a él, en su momento a Freire, antes a Bettini, cuando toque con Alejandro Valverde, con Alberto Contador, de esos corredores a los que habría que prohibirles retirarse del ciclismo. De nuevo la repetición de esta 10ª Strade Bianche, de esta carrera de las carreteras, de los caminos de la gravilla blanca. Cancellara, ganador por delante de Estibar. Tercero Gianluca Brambilla. Siguientes posiciones en la 11ª Jakob Fuglsang, 12º Brent Buchwalter, 13º Jay McCarthy, 14º Daniel Oss, 15º Vincenzo Nibali, repitiendo la que era su mejor clasificación, 16º Visconti, 17º Bob Jungels, 18º Gianni Moscon, muy bien el jovencísimo italiano del equipo Sky, 19º Matteo Trentin y 20º Michał Kwiatkowski. Y también de destacar lo de Zdeněk Estibar. 2 participaciones, el año pasado primero, este año segundo. En cambio Kwiatkowski, que solo había participado una vez en 2014, este año se ha tenido que conformar con la 20ª plaza, pero también muy buena actuación de Kwiatkowski, porque, como decimos, solo había podido disputar 3 días en Challenge de Mallorca. Y escuchamos a Cancellara. When did you believe
¿Cuándo creíste que podías ganar la Estrade? No lo sé. Solo intentaba que Brambilla no se fuera de muchos segundos. En la última ascensión he visto la posibilidad de cazarle. Que Stybar, ganador del último año, iba a ser un gran rival que ha dado lo máximo y que ha apretado hasta el final y que está realmente feliz por este triunfo, por esta victoria, tercera vez. Y además con ese triunfo que los organizadores le van a dar su nombre a uno de los tramos de tierra. Más allá de que un tramo lleve o no su nombre, está realmente feliz. No sabemos si no quería hacer más declaraciones o simplemente que le apretaban los organizadores para subir al podio con el montaje de lo mejor de esta 10ª Strade Bianche. Ahí está Rafa Valls, el alicantino del equipo Lotto Soudal, saludando al que era hasta el pasado año su compañero en el equipo Lampre, Pippo Pozzato. Ahí decíamos Peter Sagan, vestido de negro de arriba abajo. Momento de la salida, momento en el que se producía el ataque y la formación de ese grupo de 8 corredores por delante, que ha llegado a tener 6 minutos. Problemas los han tenido muchos, como Pim Lidhar, el corredor holandés que se había metido en la escapada. Se formaba un quinteto por delante donde estaban Brambilla, Buchwalter, Montfort, Gripko y Salvatore Puccio. Ese quinteto se formaba a 50 kilómetros para el final aproximadamente. Han llegado a tener una máxima ventaja ligeramente por encima del minuto. De los fuertes, de los favoritos, el que antes ha saltado ha sido Peter Sagan. Muchísimos problemas mecánicos para Salvatore Puccio, el italiano del equipo Sky. Brambilla, que ha demostrado ser el más fuerte de todos, el que más lejos ha llegado con su escapada, y de hecho le ha servido para acabar tercero. Este es el cuarteto que había quedado por delante después de que se descolgara por los problemas mecánicos, especialmente de cadena, Salvatore Puccio, el corredor del equipo Sky. Y aquí Brambilla, cuando ya dejaba atrás a Brent Buchwalter, al estadounidense del equipo BMC. Saltaba en uno de los tramos de este rato Peter Sagan. En contraataque salía Zdeněk Stybar, olía muy bien. Vaya olfato que tiene Cancellara, además de fuerzas, claro, para saltar. Lo probaba a 14 kilómetros para el final. Cancellara no descolgaba a sus compañeros. Van Avermaet, desesperado, quedaba cortado y luchaba por una neutralización con los de delante que no ha conseguido. Hablaban Stybar con Brambilla, un Brambilla que ha saltado a 7 kilómetros para el final y al que han atrapado en los últimos 400 metros. Por detrás Valverde, veía cómo se le escapaba la posibilidad de su primer triunfo y seguir estando por tercer año seguido en el podio. Cancellara atacaba en el momento justo, entraba en cabeza en las últimas curvas. Stybar ya no le podía responder. Tercer triunfo para Cancellara en Strade Bianche. Grande el suizo, leyenda de este deporte. Su tercer triunfo del año. Ganaba en la jornada reina de la Challenge de Mallorca. Ganaba en la tercera etapa, una contrarreloj de 18 kilómetros de la portuguesa Volta al Algarve, donde derrotaba a Tony Martin. Un Tony Martin que hoy ha sido aquí de la partida, pero no de los mejores. El podio, el champán, esperando a los 3 mejores, a los 3 más fuertes, a Cancellara, a Stybar, a Gianluca Brambilla. Decíamos que Stybar, vaya participaciones en Strade. 2 años, el pasado primero, este segundo. Cancellara, que era junto a Oscar Gatto, el corredor del equipo Tinkoff, y al italiano del equipo Movistar, Giovanni Visconti, los corredores que más Strade han disputado. Con esta 8, y de esas 8
3 triunfos para Fabián Cancellara, que el pasado año fue 19º y ahora incluso luce el sol ahí sobre esta preciosa ciudad, capital de la provincia de Siena, ciudad de esa maravillosa zona de la Toscana. Decimos Cancellara, 19º el año pasado, 6º en 2014, 4º en 2013, ganó en 2012, fue 5º en 2011, 10º en 2010, primero en 2008. Tan solo de esas 8 participaciones, en una ocasión, increíble, solo en una ocasión de esas 8 participaciones ha quedado fuera del top 10, de los 10 mejores. Y eso sucedió el año pasado cuando fue 19º. ¿Se vino abajo? No. Dijo, el siguiente es el mío. Lo decíamos al principio de esta transmisión, Strade Bianche es de esas carreras que se remonta a una marcha cicloturista con carácter retro, eso que está tan de moda en los últimos años. Pues de esa marcha cicloturista nació la idea de esta prueba que ha calado a las primeras de cambio entre los corredores, entre los aficionados. Es preciosa de ver, esta que ellos llaman la clásica del norte, que se disputa más al sur, ahí en el centro, un poco más hacia el norte de Italia, y que acaba, no podía ser de otra manera, en esta Piazza del Campo, donde históricamente habían triunfado los caballos y sus jinetes. Ahora lo hacen otros jinetes, jinetes de máquinas de hierro, en esta Piazza del Campo. Y todo preparado ya para la ceremonia de podio, donde desgraciadamente no va a haber presencia española, porque Alejandro Valverde, después de 2 años seguidos siendo tercero, este año se ha tenido que conformar con la 10ª plaza. Pero lo de ese hombre, lo de Alejandro Valverde, es increíble. Diría que de los pocos, por no decir el único, de los grandes corredores de los últimos casi 15 años capaz de estar peleando por triunfos de principio a final, de enero a octubre. 4ª participación de Valverde en Strade, fue 13º en 2013, tercero los 2 últimos años. Otra vez se ha metido entre los 10 primeros, 10º, y Gianluca Brambilla contento a medias, seguro que con ese sabor agridulce de haber visto cómo tenía el triunfo tan cerca, cómo coronaba primero al final de esa rampa con pendientes de hasta el 16%, con ese giro a derecha que tradicionalmente da el triunfo en la Strade, pero sigue siendo un punto de Siena que pica un poquito para arriba. No tenía más fuerzas, los que venían por detrás tenían un puntito extra, y ahí el abrazo con un doble sentido del checo Zdeněk Štibar. Un abrazo que es para felicitar a Brambilla por esa 3ª plaza y para darle las gracias por todo el esfuerzo en favor del que era el líder del equipo, de Zdeněk Štibar. Otro gran corredor, labrando un historial increíble, 3 veces campeón del mundo de ciclocross, una vez campeón de la Copa del Mundo de ciclocross, y que está consiguiendo grandísimas cosas también en la carretera, como es el hecho, entre otras, de en sus 2 participaciones en Strade ser primero y segundo. Cuatro sílabas, las del más grande hoy y en tantísimas ocasiones. El suizo Fabián Cancellara felicitando a Gianluca Brambilla, a Zdeněk Štibar. Lo va a dejar al final de esta temporada. ¿Cuánto le echaremos de menos? Por eso, disfrutémosle en los meses que quedan, esperando que le respeten las lesiones, que no tenga más averías, que no tenga más problemas. Un hombre que ya cuenta más de 70 triunfos como corredor profesional,
campeón del mundo contra el crono. De las pocas cosas que le faltarían, ser campeón del mundo en ruta. Tendrá una última oportunidad. Vamos a ver si va a los juegos y cómo se le da. Y se descubren para escuchar el himno nacional de Suiza en honor de Fabián Cancellara. Triunfo de Fabián Cancellara, el que más Estrades ha ganado. Tercera con esta en 2008, en 2012, en 2016. La gana cada 4 años, no la volverá a ganar porque se retira. Pero a partir de la próxima edición, uno de los tramos de tierra de la Strade Bianche, no sabemos cuál exactamente, llevará el nombre de Fabián Cancellara, el nombre de uno de los más grandes, de un hombre del que hemos disfrutado hoy y del que disfrutaremos seguro a partir del próximo miércoles aquí en Teledeporte en la transmisión de Tirreno Adriático. Pero antes, este domingo arranca París-Niza. Todo eso en directo aquí en Teledeporte. Gracias, saludos y hasta la próxima. Adiós.